acabamos de estrenar el montaje de la tercera edición del taller de interpretación de Carme Teatre. El texto original es un texto simbolista que habla básicamente de la pérdida de la esperanza, la pérdida de la ilusión, la falta de perspectiva, de fe. Y bueno, pensamos que en el momento en el que estamos un poco ahí, ¿no? Después de la pandemia, de la guerra, de la ultraderecha, etc, etc. Pero lo que hemos hecho ha sido darle una vuelta al código, manteniendo el simbolismo, pero contándolo desde la comedia. Entonces hemos hecho de un dramón, hemos intentado buscarle la comicidad y la risa, porque pensamos que los dramas y las grandes reflexiones siempre entran mejor desde la comicidad. El taller empezó en 2020-2021 con la intención de ofrecer más actividades más allá de la programación de la sala. Por un lado, el taller tiene una vertiente social, donde cualquier persona que le apetezca descubrir en sus carnes qué es esto del trabajo actoral, pues tiene un espacio de seguridad y un espacio donde poder relacionarse con los demás a partir del teatro. Y por otro lado, tiene una vertiente puramente formativa, donde personas que decidan dedicarse profesionalmente al teatro pueden adquirir una base, unas herramientas de cara a una formación reglada. De hecho, tenemos ya alumnos en el taller que están cursando primero y segundo de arte dramático en la ESAD y gente que este año ya se está preparando las pruebas de acceso, ¿no? De entrada, el texto original es bastante estático, hay muy poca acción o ninguna, y lo que hemos hecho ha sido, además de buscarle la comicidad al texto, darle acción, trabajando las acciones físicas y el movimiento, y desde ese movimiento generar imágenes también. Hemos trabajado mucho la sensorialidad, a partir de la privación del sentido de la vista, y mucho sobre todo el control espacial, ¿no? Porque van a ciegas, de hecho literalmente van con los ojos tapados. Sensorialidad, movimiento, control espacial.